¿Puede el regreso de las cabras y los campesinos ser más revolucionario que cualquier discurso político? En las vastas llanuras secas de Burkina Faso, donde hace poco más de un año solo reinaban disparos y gritos de huida, hoy resuenan otros ecos. El balido de cabras que retornan, motores de bombas extrayendo agua, y pasos cautelosos de familias que cruzan caminos polvorientos para volver a lo que fue su hogar. Hace apenas un año, más de 2 millones de personas huyeron, expulsadas por el terror de grupos armados y la sombra siempre presente del hambre. Los pueblos quedaron desiertos, el ganado se perdió o fue sacrificado, y los campos se marchitaron bajo un sol implacable, sin manos que los cuidasen. En la región de Dori, por ejemplo, familias enteras abandonaron sus casas en cuestión de horas, llevando solo lo que podían cargar en las manos. Ganaderos que antes contaban con rebaños de más de 50 cabras y vacas, regresaron encontrando apenas unos pocos animales, o ninguno. Las historias de mujeres recorriendo kilómetros en busca de agua, niños que dejaron de asistir a la escuela porque simplemente ya no había maestros ni aulas, se multiplicaron por miles. Pero ahora, algo fundamental está cambiando. Quienes regresan no vienen con las manos vacías ni la esperanza rota. Llegan con herramientas, semillas, cabras y, lo más importante, una promesa renovada de seguridad. Este renacer rural no es una caridad pasajera. Es una apuesta audaz y estructurada por devolver la autosuficiencia. En vez de limosnas, el Estado entrega activos productivos y servicios sociales para que cada familia reconstruya su vida desde el primer día. El riesgo es enorme. Si este modelo falla, millones podrían volver a caer en la miseria y el exilio. Pero si triunfa, Burkina Faso podría encender una mecha capaz de transformar todo el Sahel, cambiando la manera en que África enfrenta la crisis. Veamos cómo una nación decide reinventarse desde la raíz y qué puede enseñarnos este experimento sobre el futuro del continente. ¿Cómo se diseñó esta estrategia y por qué el gobierno apuesta todo por el campo? El viaje comienza con las primeras familias que se atreven a volver. La guerra no solo destruyó aldeas, pulverizó la seguridad alimentaria y la confianza en el futuro. El corazón agrícola de Burkina Faso, antes fuente de vida, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la violencia y el abandono. Regiones enteras quedaron bajo el dominio de grupos armados islamistas vinculados a Al-Qaeda y al llamado Estado Islámico. El miedo se extendió como una sombra. Las escuelas cerraron, los caminos se volvieron trampas mortales y la vida cotidiana se evaporó. La población rural se transformó en blanco de ataques, impuestos forzados, secuestros y amenazas constantes. Recordemos el caso de la aldea de Barzalogo, donde en solo una semana, más de 500 familias se vieron obligadas a escapar, dejando atrás no solo sus pertenencias materiales, sino también sus sueños colectivos. Los campos de sorgo y mijo, que antaño eran orgullo de la región, quedaron cubiertos de maleza y polvo. Más de 2 millones de personas tuvieron que huir dentro del país. La mayoría eran agricultores y pastores, cuyas vidas dependían directamente de sus campos y ganado. Sus hogares y animales quedaron atrás, convertidos en botín de guerra o simplemente perdidos para siempre. La salida de Francia y la congelación de las ayudas de donantes occidentales profundizaron la crisis. Sin protección ni recursos, Burkina Faso quedó aislado, con menos herramientas para enfrentar la emergencia. Sanciones internacionales y el colapso de la ayuda humanitaria alimentaron la sensación de abandono. Mercados rurales saqueados, ganado robado, campos vacíos. El resultado fue el colapso de la vida rural. Sin cosechas, sin ventas, sin alimentos, familias enteras pasaron de la autosuficiencia al miedo y la caridad. La vida digna parecía un recuerdo lejano. En el pueblo de Arbinda, los comerciantes relatan cómo un mercado que antes reunía a más de 300 vendedores quedó reducido a apenas una docena. Los precios de los productos básicos se dispararon. Un saco de arroz que costaba el equivalente a $10 llegó a venderse hasta por 30. Las familias, al no poder comprar alimentos, comenzaron a consumir raíces silvestres y hojas,
un recurso extremo que, en ocasiones, llevó a intoxicaciones y enfermedades. Sin su base rural, la economía y la sociedad burkinesa tambalearon al borde del colapso permanente. El campo, antes símbolo de orgullo y sustento, se convirtió en territorio perdido y en el rostro de una crisis interminable. Pero justo cuando la esperanza parecía extinguirse, Burkina Faso decidió buscar otro camino. Un grupo de líderes locales y aliados inesperados comenzó a diseñar una respuesta radical. ¿Era posible reconstruir algo más que ruinas y miedo? La batalla real nunca fue solo contra los grupos armados. El enemigo oculto era la desesperanza, el miedo a que la vida nunca volvería a ser igual. Cuando cesaron los disparos, surgió la pregunta clave. ¿Podrá la gente confiar de nuevo, trabajar la tierra y reconstruir su mundo sin mirar por encima del hombro? En el año 2025, bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, el gobierno lanzó el plan de recuperación más ambicioso jamás visto en el oeste africano. Expulsar a las milicias era solo el primer paso. Hacía falta un renacimiento total, tejido desde la seguridad local hasta la autosuficiencia económica. El mensaje era claro. Nadie debía regresar a su hogar solo con cenizas y miedo en el corazón. La seguridad comunitaria se situó en lo más alto de las prioridades. Se crearon corredores humanitarios con la mediación de líderes locales. Batallones de intervención rápida patrullaban caminos y aldeas, mientras surgía una inédita cooperación entre militares y jefes de comunidad. Todo para proteger el regreso de las familias y frenar cualquier brote de violencia. En la práctica, esto significó que aldeas como Kaya y Gorgaji, antes vacías y peligrosas, comenzaron a ver la llegada de convoyes mixtos, soldados armados, médicos y trabajadores sociales, todos coordinados para garantizar que los retornados pudieran instalarse de nuevo, al menos con una seguridad básica. Sin medios de vida, la protección sería apenas una pausa en la pesadilla. Por eso, la ayuda fue distinta, pensada para durar y transformar. Las familias retornadas recibieron kits ganaderos completos, un macho y 2 hembras, alimento para los primeros meses, atención veterinaria asegurada. Los agricultores obtuvieron herramientas nuevas, semillas mejoradas y acceso a programas de vacunación tanto para sus animales como para ellos mismos. El Estado fue más allá de entregar insumos. Promovió la formación técnica, enseñando prácticas agrícolas y pecuarias adaptadas para resistir futuras crisis. La meta era clara: no solo sobrevivir, sino prosperar y defender la dignidad, incluso bajo amenaza. Un ejemplo concreto es el programa Cosecha Resiliente, que capacitó a más de 2.000 agricultores en el uso de abonos orgánicos y sistemas de riego por goteo, tecnologías que permiten ahorrar agua y aumentar la productividad en condiciones de sequía. Además, se promovió el cultivo de especies nativas resistentes, como el fonio y el mijo perla, que requieren menos agua y ofrecen cosechas más seguras. Las comunidades se reorganizaron desde abajo. Nuevas cooperativas gestionaban el pastoreo, mercados locales reabrieron bajo protección armada y se reforzó el acceso a sanidad y servicios sociales. Además, transferencias monetarias directas ofrecían un colchón ante emergencias y permitían a las familias invertir en su propio desarrollo. En la aldea de Puitenga, por ejemplo, la cooperativa de mujeres Manos Unidas utilizó las primeras transferencias para comprar molinos de grano y comenzar una pequeña panadería. En pocos meses, no solo cubrieron las necesidades de su comunidad, sino que empezaron a vender pan en aldeas vecinas, generando ingresos adicionales y fortaleciendo su independencia. El riesgo seguía siendo enorme. Si fallaba la restauración de la confianza, el ciclo de violencia y abandono rural se volvería irreversible. Aquí, el adversario más peligroso era el miedo, la resignación que corroe desde adentro. Aún con estos avances palpables, queda una pregunta urgente. ¿Puede esta estrategia resistir los desafíos estructurales del largo plazo? El futuro de Burkina Faso depende de si esta arquitectura rural puede sostenerse ante crisis futuras y amenazas persistentes. ¿Qué hará falta para que la esperanza se transforme en algo permanente?
¿Y si este renacimiento rural fuera la chispa que otros países en guerra necesitan? Esa es la pregunta que hoy rodea al modelo de Burkina Faso. La clave está en una secuencia simple pero poderosa. Primero, asegurar caminos y hogares. Después, dotar a las familias de activos como semillas, herramientas y ganado. Finalmente, abrir la puerta a los mercados y la autosuficiencia. No se trata solo de repartir ayuda, sino de restaurar la dignidad perdida. El secreto está en la precisión. Iniciativas como el Registro Social Único o la recuperación de medios de vida no solo entregan recursos de forma eficiente, sino que enseñan a las comunidades a depender de sí mismas. La ayuda deja de ser una muleta y se convierte en un puente hacia la independencia. Un ejemplo inspirador lo ofrece Etiopía, donde el programa Alimentos por Trabajo permitió que aldeanos, a cambio de construir terrazas y canales de irrigación, recibieran alimentos y semillas. En menos de una década, la región de Tigray pasó de la hambruna a la autosuficiencia alimentaria, gracias a la combinación de ayuda inteligente y empoderamiento comunitario. Los retos, sin embargo, son colosales. Las carreteras a menudo son solo caminos de polvo. La sequía amenaza cada cosecha y los mercados, aunque reviven, siguen siendo frágiles. El clima puede destruir en cuestión de semanas lo que llevó meses reconstruir. En el año 2020, una inesperada plaga de langostas devoró más de la mitad de los cultivos en el norte. Las familias, que apenas comenzaban a recuperarse, enfrentaron nuevamente el riesgo de hambruna. Sin embargo, el acceso a seguros agrícolas y créditos solidarios permitió que más de 800 familias pudieran sembrar de nuevo y evitar el desplazamiento. No es un experimento aislado. En Etiopía, el trabajo a cambio de alimentos transformó aldeas enteras. En Níger y Ruanda, la entrega gradual de activos revitalizó comunidades tras el conflicto. Estas experiencias demuestran que las soluciones africanas, nacidas en el terreno, pueden adaptarse y multiplicarse. El impacto ya se siente en la región. El enfoque de Burkina Faso inspira debates en los parlamentos de Malí y Níger, donde se analiza cómo unir seguridad, agricultura y desarrollo duradero. Si este modelo prospera, podría desencadenar un efecto dominó en África Occidental, redefiniendo la reconstrucción nacional desde las raíces. En Níger, tras la crisis del 2010, se implementó un programa similar que entregó cabras y pequeños microcréditos a viudas de guerra. En menos de 5 años, el número de niños que asistían a la escuela se triplicó en las aldeas participantes, y las tasas de desnutrición descendieron a la mitad. La experiencia burkinesa se estudia ahora como modelo en universidades africanas y foros internacionales de desarrollo. Pero el riesgo es inmenso. Si fracasa, millones podrían quedar atrapados en el ciclo de la dependencia y la desesperanza. Si triunfa, el continente podría redescubrir la esperanza y el control de su propio destino. El reto ahora es sostener estos avances y asegurarse de que las comunidades no regresen al punto de partida. ¿Qué falta para convertir esta promesa en una nueva realidad duradera? La verdadera lección no es exclusiva de África. La reconstrucción auténtica nace desde la base, no desde la cúpula. Lo que hoy enseña Burkina Faso podría revolucionar la manera en que gobiernos, ONGs y comunidades enfrentan el reto de rehacerse tras el conflicto, en cualquier lugar del mundo. El primer principio es contundente. Invertir primero en seguridad local y en activos productivos antes que en ayuda humanitaria tradicional. La recuperación rural no se logra repartiendo recursos de forma puntual, sino devolviendo a la gente el control y las herramientas que conocen desde hace generaciones, sobre su tierra y su ganado. La autosuficiencia no aparece por arte de magia. Se cultiva cuando los saberes ancestrales dialogan con políticas modernas y un Estado que pone a las personas en el centro de la estrategia. Así, la dignidad regresa a las aldeas. El retorno no es solo físico, sino también económico y social. Recordemos el ejemplo de Ruanda tras el genocidio de 1994. Allí, la reconstrucción rural se basó en devolver vacas,
herramientas y semillas a las familias desplazadas. En menos de una década, la producción lechera se duplicó y miles de familias salieron de la pobreza extrema. La clave fue unir tradición, tecnología y liderazgo comunitario. El modelo de Burkina Faso desafía la dependencia externa. Su enfoque es secuencial e integral. Primero seguridad, luego vida productiva y después organización social. No se espera que la ayuda internacional resuelva todo. Se la aprovecha como complemento, siempre subordinada a las prioridades locales. La cooperación internacional, para ser realmente efectiva, debe respetar estos tiempos. No puede imponer condiciones ajenas ni fragmentar esfuerzos. Debe fortalecer mercados internos y acompañar el ritmo de reconstrucción que la comunidad define. Pero hay un principio más radical. La reconstrucción exige soberanía. Implica aceptar el riesgo de equivocarse, aprender de los propios errores y celebrar logros propios. Solo así se rompe el ciclo de dependencia crónica y se abre la puerta a una recuperación sostenible. Adoptar este camino no es fácil. Es la diferencia entre volver a caer en la crisis o abrir una esperanza duradera. Burkina Faso demuestra que la resiliencia no es milagro, es estrategia, paciencia y voluntad colectiva. Sin embargo, ningún proceso de transformación es lineal. Los desafíos persisten y las amenazas acechan en cada etapa. ¿Qué obstáculos enfrentan ahora quienes apuestan por este modelo? Uno de los grandes desafíos es la falta de acceso a financiamiento para pequeñas iniciativas locales. Muchos bancos internacionales consideran demasiado arriesgado invertir en zonas rurales inestables. Aquí es donde las cajas de ahorro comunitarias han jugado un papel fundamental, permitiendo que los pequeños productores compren semillas de calidad y herramientas sin depender de grandes préstamos. Otro obstáculo es el acceso a la educación. Miles de niños perdieron años enteros de escolaridad. Para revertir esto, el gobierno ha promovido la construcción de escuelas móviles y el uso de radios comunitarias para impartir clases a distancia. En la región de Saaba, por ejemplo, más de 500 niños han vuelto a clases gracias a la colaboración de maestros voluntarios y padres de familia. El cambio climático, además, sigue siendo una amenaza constante. Sequías más frecuentes y lluvias impredecibles dificultan la planificación agrícola. Frente a esto, expertos locales han retomado técnicas ancestrales como la SAI, que consiste en cavar pequeños hoyos para capturar el agua de lluvia y concentrar nutrientes. Esta simple práctica ha logrado triplicar las cosechas de mijo en algunas zonas. Cada cabra que llega a una familia, cada niño que regresa a la escuela, suma una nueva historia africana digna de ser contada. Burkina Faso demuestra que la reconstrucción real no se limita a promesas en discursos o foros internacionales. Aquí, la recuperación se vuelve visible. Se mide en animales pastando otra vez, en cultivos que florecen donde antes reinaba el miedo, en personas que recuperan el control de sus vidas. El cambio verdadero no se basa en ayuda humanitaria puntual, sino en la entrega organizada de activos productivos, servicios sociales y protección. Este enfoque trasciende los tópicos mediáticos, desafía la narrativa de crisis y dependencia, y revela que la dignidad puede restaurarse con soluciones locales y visión a largo plazo. Ignorar estos modelos es perder la oportunidad de aprender de experiencias genuinas y replicables. Burkina Faso, con sus avances silenciosos, enseña que la recuperación planificada no solo es posible, sino indispensable en crisis prolongadas. Cada cabra, cada niño en clase, es una apuesta firme al futuro. Es reconstruir esperanza y soberanía desde la raíz, el campo, la familia, la comunidad. Imagina por un momento una aldea donde, tras años de conflicto, los niños vuelven a jugar bajo los árboles y las mujeres recuperan sus huertos. Donde el mercado semanal florece de nuevo y la gente conversa sobre la cosecha en vez de sobre el miedo. Ese es el verdadero rostro de la revolución rural silenciosa que se vive en Burkina Faso. La próxima vez que escuches sobre África bajo el prisma del conflicto o la necesidad,
Recuerda que existen revoluciones silenciosas que están cambiando el destino de millones. Revoluciones capaces de inspirar transformaciones mucho más allá de sus fronteras. La pregunta inicial, entonces, encuentra respuesta en los hechos. Sí, el regreso de las cabras y los campesinos puede ser más revolucionario que cualquier discurso político. Porque allí donde la palabra no llega, la acción colectiva y la resiliencia de las comunidades abren caminos hacia un futuro distinto. Un futuro que, aunque frágil, ya está en marcha y que nos desafía a mirar el mundo rural africano no como víctima,